Gagiola preparando el lanzamiento. Iniciamos el encuentro, bola. Bola en el conteo. Corte para Álvarez. Se nos fue el juego perfecto. Antonio Bocardo, el campo corto. Cantado el strike. Slow pitch, fútbol 7, Grand Slam. Esperando las señas del receptor hacia el plato. Bola. Preparándose. Contacto el rolling por el campo corto. De frente. En dos tiempos. En ningún tiempo. Quieto todo el mundo. El inicial y el intermedia. El jardinero izquierdo, el zurdo, Carlos Urquídez. Cortesía la intermedia. Preparándose. Lanzamiento lejano al plato, bola. Sí, el pitcher. Línea hacia su banda, al jardín derecho. Brincan al patrullero, la pelota está en juego, Urquídez. Hasta la intermedia, lanzamiento al plato. Retirado en home. Solamente entra una carrera. Tenemos un tercio retirado a tomar turno. Iván López. Viajando el esférico a la tierra de nadie. López hasta la antesala, limpio, triplete, aguas en el dugout. Tenemos la segunda carrera para Madero Drive. Emilio García, presentado por FICA Motors. Aquí ninguno, de acá estos dos, el primero. Emilio García, el segunda base. Elevado dentro del diamante. El inicialista capturando, tenemos el segundo. Luis Álvarez y Tomás Mendívil a la aplicación, por favor, señores. Luis Valencia, el bateador extra. Elevado hacia el jardín central, el patrullero ubicándola. De esta manera tenemos el tercero, señores. Vámonos al cierre del primer episodio. 2-0, Madero se va al frente. We got big stacks, no cap, no facts. I'm a like tracks, like cash, big facts. I'm a hit that roll back in the bands. I'm a drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Bringas el campo corto, enfrentándose a los lanzamientos del señorón Luis Álvarez. Bola. Tres y uno. Porte para Bringas en el turno, Antonio Sterling.
el antesalista. Álvarez hacia el plato, Sterling viendo viajar el esférico cantado, el strike. Bola. Contactos del jardín izquierdo. El zurdo ubicando. Capturando el esférico, sale el pisa y corre hacia la intermedia. Tenemos el primer tercio retirado. En el turno patrocinado por Deportes y Novedades. Germán Cornejo. Corre el zurdo, franja de advertencia, capturan el segundo pisa y corre por parte de Bringas. Con 2 tercios retirados, corredor, en la antesala tenemos a la cuarta varilla, el bat de poder, Carlos Valdenegro. Ofrecimiento, el contacto, la línea hacia el jardín izquierdo. El sencillo productor, la carrera para Ascenso. Gilberto Valenzuela en el turno. Patrocinado por Palacio del Dulce. Dulce Rolling por el campo corto. Tenemos el tercero, vámonos señores, a la apertura del segundo episodio, 2-1, Madero al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que... Señores, apertura del segundo rollo, en el turno por parte de Madero, el séptimo en la lista, Enrique León, jardinero extra esta noche. Los ofrecimientos del plato le cantan el strike. Contacto al jardín izquierdo elevado, el patrullero hacia el frente. Capturado, retiramos el primero. El jardinero derecho, Tomás Mendívil. El ofrecimiento, contacto, repitiendo la dosis hacia el jardín izquierdo, el patrullero hacia atrás. Contra la barda está el juego. Mendívil aprovechando hasta la intermedia. Aguas, caballete, no le metan el pie, tramposos. ¡Quieto! Antonio Valderrama en el turno. Capturado la antesala, tenemos el segundo. Heriberto Valenzuela, el receptor. Contacto, viajando hacia atrás esa pelota. No va a regresar. El cuadrangular de par de carreras. 4-1 se mueve el marcador. Con 2 tercios retirados tenemos en el turno a Cristian Reyes, el bateador extra.
Contacto elevado. El desplazamiento corriendo. Cuarto de milla. El patrullero se queda con ella. Vámonos al cierre del segundo episodio. 4-1. Madero al frente. We got big stacks, no cap, no facts. I'm like tracks, like cash, big facts. I'm hit that roll black in the bands. I'm drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Vámonos, cierre del segundo. Por parte del equipo de Ascenso. El lanzador Ramón Gagiola. En el turno presentado por Persianas Ascenso. El contacto es el jardín izquierdo. El zurdo hacia atrás, contra la barda. Tranquilo, caballete, cuídate, estás pichando, cuídate. Largo, sencillo. Cortesía el inicial. Fernando Solórzano en el turno. Rolling. Mantienen a los corredores con el sencillo. El segundo base, José Márquez en el turno. Turno presentado por Pinturas Ocel. Machucón a la antesala de nueva cuenta. Buscan en la intermedia. Tenemos uno. Bola ocupada. Cayó el primero. Corredores en las esquinas. Julián Zapata, el jardinero derecho. El de la joyita, la defensiva en la entrada pasada. Rolling. El campo corto a la intermedia. Tenemos uno a la inicial. Demasiado tarde. Bola ocupada. Entra la carrera. Se mueve el marcador 4-2. Luis Márquez en el turno. Contacto. Quieto todo el mundo. Avanzaron a posición de anotar. El bateador extra, Javier Pérez. Bola. Contacto con brujería. Quietos. Mínima la diferencia en el marcador, 4-3. El bateador extra, Rafael Benítez. Presentado por Herrajes Otancawi, lo reciben con el strike. Contacto. Detrás del diamante. Tenemos juego nuevo, 4-4 el marcador. Iniciando la segunda ronda de ataque, Juan Bringas. Elevados el jardín izquierdo, el zurdo. Tenemos el tercero, vámonos señores a la apertura del tercer episodio. Nada para nadie, 4-4 el marcador. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian
El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Volvemos a la apertura del tercer episodio. Mario Reyes, el inicialista del equipo de Madero Drive. Primer ofrecimiento, saca la línea, imposible de frenar. Poderoso sencillo en manos de Reyes. Iniciando la segunda ronda de ataque en su primer turno legal de la noche, Luis Álvarez. Swing abanica, foul tip. Señores de Madero, adentro el dugout son muchos coaches. El contacto es el jardín central viajando el esférico. Capturado. Reyes regresa a tocar la base. Tenemos el primero en la pizarra. Antonio Bocardo en el turno. Líneas del jardín central. Ay, caballete, trajiste porra. Carlos Urquídez del zurdo. Cortesía la intermedia. Reyes, te puedes separar, caballete, ya te lo otorgaron. Recibimiento pegado para el zurdo. Línea bloqueada por el inicialista, pierde el esférico. Avanzan los corredores, quieto en todos lados. Tenemos la casa llena para el equipo de Madero. Tenemos un tercio retirado solamente en la pizarra con la casa llena en el turno. Iván López, presentado por Fica Motors. Se me va el pedo. Procedimiento fuera de la zona. Contacto por los callejones, avanzan los corredores. El sencillo productor de par de carreras. Tenemos la ventaja para Madero Drive, 6-4 el marcador. El siguiente en la lista, Emilio García, el ofrecimiento hacia el plato, bola. Nos encontramos en la apertura del tercer episodio con un tercio retirado. El ofrecimiento de Jagiola hacia el plato, contacto. El campo corto de frente, lanzamiento a la antesala. Se guarda el esférico, tenemos el segundo. Luis Valencia en el turno. Con el campo corto, lanzamiento por debajo del brazo, cayó el tercero. Vámonos al cierre del tercero, 6-4, Madero al frente. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that, go black in the
el tercero tomando turno por parte del equipo de ascenso, el segundo en el orden, Antonio Sterling. El contacto por la segunda base extiende a los jardines. Sterling a la inicial. Germán Cornejo en el turno. Elevado. El zurdo capturando, tenemos el primero. En juego el esférico. 2 de campo. 2 de campo, caballo. Corredores en posición de anotar. Gilberto enviando el esférico hacia los jardines. Produce. Tenemos corredores en las esquinas con un tercio. Ramón Gagiol en el turno. Mi teléfono ya calaqueó. Se le cae bien rápido la pila. Contacto a los terrenos del zurdo. El fly de sacrificio, tenemos el segundo, entra a la carrera. Fernando Solórzano en el turno. Contacto a los jardines, la busca el patrullero. Quieto en el plato, 7-6, ascenso, se va al frente. José Márquez a tomar turno. Contacto elevado, terreno de foul, cuidado arriba, cuidado. Ay, Dios santo, Solórzano, ¿dónde ibas? Tenemos 4 outs, vámonos. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Vámonos, señores, apertura del cuarto episodio. Enrique León en el turno. El contacto de Valderrama elevado.
Capturan el esférico. Tenemos el segundo en la pizarra en el turno. Heriberto Valenzuela. Elevado. Tiempo. Cortesía en la inicial. Reyes en el turno. Le cantan el strike. Agiola con el ofrecimiento. Contacto, salta el campo corto, desviado. Corredores en las esquinas, 2/3 retirados. La pelota está en juego hacia el plato. Ruttenhoff. La cortesía se aventura, lo retiran. Vámonos, señores. Al cierre del cuarto episodio, nada para nadie. 7-7 el marcador. We got big stacks, no cap, no fats on my light tracks, like cash, big facts on my hit that roll black in the bands on my trip, got the Gucci on my lens, I really can't. Cierre del cuarto episodio, señores. El equipo de ascenso al ataque. Julián Zapata en el turno. Línea. Capturamos el primero. Luis Márquez, el siguiente en la lista. Turno patrocinado por Persianas Ascenso. Contacto. Terreno de foul. Crecimiento del contacto, viajando hacia el jardín central. Corto, suficiente para envasarse. Javier Pérez a tomar turno. Tiempo. Cortesía el inicial. Elevado el esférico. Tenemos el segundo. Rafael Benítez en el turno. Elevado dentro del cuadro, el segundo base hacia adelante. Capturado, tenemos el tercero. Vámonos, señores, a la apertura del quinto episodio. Nada para nadie. Madero al ataque. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Vámonos a la apertura del quinto rollo. Mario Reyes iniciando.
Bola. El contacto a los jardines. Dominado, tenemos el primer tercio en la pizarra, señores. Iniciando la tercera ronda de ataque el equipo de Madero Drive. Tenemos movimiento, tenemos en el turno Martín Mungarro. El contacto. Me lo cambiaron, según yo era zurdo este vato. Antonio Bocardo en el turno. Contacto, banda contraria en el jardín derecho, el patrullero de espaldas hacia atrás, agua, champú y jabón lo bañaron. 2 de campo, tranquilos. 2 de campo. Carlos Urquídez, el zurdo. Gagiola con el ofrecimiento. El Urquídez saca el tablazo. Dominado, doble pisa y corre. Fly de sacrificio cuidando los numeritos del zurdo. El equipo de Madero se va al frente. 8-7 el marcador. Iván López en el turno. Elevado por todo el jardín central, viajando hacia atrás, hacia atrás. Y esa pelota está del otro lado, cuadrangular de par de carreras, aumentando la ventaja para el equipo de Madero Drive, el dígito doble, la carrera número 10. Emilio García en el turno. Ofrecimiento strike. El envío hacia el plato, bola. Contacto sólido, viajando. Debajo del esférico el patrullero. Tenemos el tercero. Vámonos, señores, al cierre del quinto episodio. Marcador 10-7. Madero se va al frente. We got big stacks, no cap, no facts. I'm like tracks, like cash, big facts. I'm hit that roll back in the bands. I'm trip, trip, got the Gucci on my lens. I really can't. Le cantan el strike a Bringas. Señor Felino. Antonio Sterling en el turno. El nuevo lanzador. Martín Mungarro. El contacto sólido. Sterling mandó a viajar el esférico. Cuadrangular de 2 carreras para el equipo de ascenso. 10-9, mínima la diferencia.
Germán Cornejo en el turno. Partiendo el diamante el esférico. Paseo por el parque para Cornejo, se queda con largo sencillo. Carlos Valdenegro en el turno. Rolling por el campo corto, teniendo problemas. Quieto en todos lados. Cortesía la inicial. Gilberto Valenzuela, presentado por Pinturas Ocel. El ofrecimiento contacto. De frente el campo corto al más avanzado. Retiramos. Tenemos el primero. Ramón Gagiol en el turno. Recibiendo el strike. Dos y dos el conteo. Rolling por los callejones, extiende el jardín izquierdo. El zurdo a regresarla rápidamente. Entra la carrera. Juego nuevo, 10 por 10. Fernando Solórzano en el turno. Enviando el esférico elevado, viajando hacia atrás. Hacia atrás. Y la pelota no va a regresar. Cuadrangular de 3 carreras. El equipo de Ascenso se va al frente. 13 por 10 el marcador. El contacto de Márquez. Julián Zapata en el turno. El rolling a los jardines. Lo mandan al antesala en el lanzamiento. Zapata avanza. Se anuncia el 10º bateador, 10º anunciado. Luis Márquez en el turno. Me fui en el viaje. Foul. Línea por la antesala, se extiende. A regresarla rápidamente. Marcado el out, el 10º bateador. Entra solamente una carrera. Vámonos, señores. A la apertura del 6º episodio, el marcador 14 por 10. Ascenso al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. En
En la apertura del sexto episodio por parte de Madero tenemos a Luis Valencia. El contacto hacia el jardín central. Enrique León envía el esférico a terreno de foul. Tiempo. Contacto elevado hacia el jardín izquierdo. El patrullero viendo viajar el esférico cuadrangular. De par de carreras tenemos movimiento en la pizarra. 14-12. Ascenso se mantiene al frente. El tercer cuadrangular para el equipo de Madero Drive. Tomás Mendívil en el turno. Ofrecimiento de bola. El pasaporte para Mendívil, el siguiente en la lista. Con corredor en la inicial. Antonio Valderrama. Reciben con el strike. Contacto banda contraria por encima de la segunda. Teniendo problemas en los jardines con el esférico, avanzan los corredores. Mendívil a la antesala. Quieto todo el mundo, tiempo. Heriberto Valenzuela en el turno. Línea por los callejones. El sencillo produciendo par de carreras. Tenemos juego nuevo. Juego de volteretas. Ningún equipo se quiere dejar. Cristian Reyes en el turno. Tiempo. Cortesía el inicial. El contacto al primer ofrecimiento. De nueva cuenta la misma ruta. Quieto en la intermedia. Tomando turno Mario Reyes. El machucón por la segunda. A la intermedia, lanzamiento. A la inicial, demasiado tarde, bola ocupada. Tenemos el primero. En el turno, el que creía que era zurdo, Martín Mungarro. Contacto hacia el jardín central, viajando el esférico. Imposible de llegarle, está en juego. El doblete produciendo par de carreras. El equipo de Madero se va al frente de nueva cuenta.
Antonio Bocardo en el turno. Banda contraria. Retirado, cayó el segundo. Señores, el 10º bateador en el turno. Carlos Urquídez, el zurdo. Ofrecimiento al plato. Contacto. Cuidado arriba, cuidado. Ah, caballete rubio, nunca pierdes la esperanza. Esa es pifea, rey. El machucón del zurdo. Lo mantienen con el sencillo solamente. Vámonos, señores, al cierre del 6º episodio. El marcador 16-14. Madero al frente. We got big stacks, no cap, no fats. I'm like tracks, like cash, big facts. I'm hit that roll back in the bands. I'm drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Tenemos movimiento, señores. Tomando turno Brian Zamora. El machucón por la inicial, las carreritas. En retirado, cayó el primero. Rafael Benítez le cantan el strike. Contacto elevado detrás hasta los jardines. Retirado, cayó el segundo. La defensa de Madero apareciendo. Juan Bringas en el turno. Contacto. Hacia el jardín izquierdo, el zurdo buscando el esférico. En la franja de advertencia, retiran. Tenemos el tercero. ¡Vámonos, señores! Apertura del 7º episodio. Madero buscando ampliar la ventaja. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. Vámonos a la apertura del tercer episodio. Iván López iniciando la ofensiva. El contacto elevado, banda contraria. El jardinero derecho desplazándose demasiado. López se sube a la moto, le van a dar luz verde hasta el plato. El cuadrangular de Culebrita. Se viene la carrera número 17.
El contacto. Capturado, él es... Señor Ampaye, retirado. Tenemos el primero. Luis Valencia en el turno. El contacto, la misma vía. Retirado, tenemos el segundo. Enrique León en el turno. Contacto elevado detrás del diamante, los patrulleros y el cuadro la buscan en juego. Tomás Mendívil en el turno. El rolling por el campo corto. Tenemos el tercero, señores. Vámonos al cierre del séptimo episodio. El equipo de Madero a 3 outs de la victoria. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that, go back in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Vámonos, señores, cierre del séptimo episodio. Antonio Sterling iniciando. El equipo de Madero 3 de la victoria. Si el equipo de ascenso se lo permite, Sterling se sube a la moto. Aguas Caballete. Avanzando a la intermedia por obstrucción. Sterling a la intermedia, caballo. Tranquilito. Regalito del señor Umpire. Lo mandan a la intermedia con la obstrucción en el turno. Germán Cornejo. Rolling a los jardines. Corredores en las esquinas, no tenemos tercios. Carlos Valdenegro en el turno, el rolling por el campo corto. ¡Ay, Diosito Santo! Boing. Entra la carrera, la número 15. Cortesía a la inicial. Se acaba de envasar el empate del encuentro. La posible victoria tomando turno, representada en las manos de Gilberto Valenzuela. Contacto elevado, banda contraria hacia atrás. En juego, señores. Hasta la antesala tenemos juego nuevo. Ramón Gagiol en el turno. ¡Ay, mi madre! Entra la carrera y de esta manera finaliza el encuentro, la victoria para el equipo de ascenso. Marcador final 18-17. Gracias por acompañarnos, señores. Nos vemos en la siguiente.